1 de la noche con 26 minutos y 8 segundos. Yo saludo con muchísimo gusto a Úrsula Camba Ludlow. Ella, escritora, y nos viene a platicar de su nuevo libro, Ecos de la Nueva España, porque a veces se nos habla de la Nueva España, sobre todo a nosotros los mexicanos, pues desde un lugar así súper curricular, ¿no? Están todas las tablas de estudio de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria de los mexicanos, y es, a ver, te tienes que memorizar todos estos eventos, todos estos nombres, todos estos sucesos, y como puro, ahora sí que como nada más como puros episodios fríos, sin contexto realmente y con mucha ideología. Lamentablemente, esa ha sido históricamente el trayecto que México ha recorrido para entender ese momento histórico, como tantos otros, no es el único, del pasado de México, sobre todo después de la llegada de los españoles y el periodo de conquista o llamado conquista, en fin. Y este libro decidió hacer una aportación completamente distinta. Úrsula, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto. Buenas noches, yo iría muy contenta de estar aquí contigo hoy. Oye, pues cuéntanos de este libro, Ecos de Nueva España. ¿Cómo fue que decidiste escribirlo? Porque además está súper divertido. Sí vemos ese periodo de nuestro país, ¿no? Y pues digamos, sí, su fundación, el México moderno, como lo conocemos hoy en día, con una óptica completamente distinta. Pues mira, es un libro pensado justamente para los mártires de la monografía, que somos pues todos los que Todos, ¿no? estudiamos, ¿no? Todos los que estudiamos la primaria y todos los años repetíamos lo mismo, el pastorcito de Guelatao, los niños héroes, nos aprendíamos de memoria todos los nombres de los niños héroes, Porfirio Díaz, el apóstol de la democracia, y luego el siguiente año volvíamos a repetir lo mismo y como que no había pasado nada en 300 años, entre que había llegado Cortés y se habían muerto millones de indígenas y había llegado el fantabuloso padre de la patria, Miguel Hidalgo, y nos había independizado del yugo español. Entonces, este libro está pensado justo para la gente que odiaba la materia de historia, porque pues, nos habían hecho aprendernos todo de memoria, grandes batallas, grandes héroes, puras fechas, Y muchos para que se abrazos, puedan acercar, oye, ¿no? muchos abrazos y pocos balazos, ¿no? Híjole. Más bien muchos balazos y más balazos, porque eso es lo que nos aprendíamos y eso es lo que seguimos viendo. Pues sí, pues estaba el abrazo de Acatempan y el abrazo, no, en fin, o sea, digamos, estas figuras que lamentablemente, y digo lamentablemente porque en efecto ninguna de estas ha sido plenamente discutida, debatida desde un lugar. Yo no digo que el libro que nos presenta sea un libro de debate, ni un libro de revisión histórica, pero sí un lugar que nos invita de entrada a reír, y la risa es el primer paso para el pensamiento crítico, ¿no? Sí o sí, siempre. Pues sí, porque mira, la gente piensa erróneamente que ser solemne es ser sólido y no necesariamente la solemnidad te va a Claro. ofrecer una investigación sólida. Entonces, es justamente acercar a la gente de forma más lúdica al pasado, a los personajes de la historia que son comunes y corrientes, personajes de la vida diaria como nosotros, que pueden funcionar como un espejo donde podemos vernos de una manera como más amable, más gentil, digamos. 300 años son un montón. Ahorita, en efecto, porque cuando lo ponen uno en perspectiva, dices, ah, claro, pasaron 300 años entre que llegó Cristóbal Colón y que empezó, digamos, todo el andar hacia lo que hoy denominamos la conquista, ¿no? Pues sí, porque además, bueno, era eso, ¿no? Repetíamos las carabelas, las dibujábamos en las La cartulinas, Pinta, la pero Niña y la nunca nos Santa dijeron, María. Ajá. ajá, y no nos decían que una de esas había naufragado y que solo habían regresado dos y que se habían separado y habían regresado por separado. O sea, hay un montón de cosas de por medio que además la gente odiaba, los hombres acabaron odiando a Colón, que regresó 3 veces más, que lo regresaron una vez preso con cadenas en las manos y en los pies, que lo llamaban el almirante de los mosquitos. Es decir, hay un montón de cosas que van, digamos, alrededor de esta historia que la hacen mucho más interesante que la figura de bronce o la estatua
con la que no puedes, ¿no? Como entender absolutamente muevan la de nada. Reforma, quítenla. Ese tipo de cosas, Llévensela ¿no? a una bodega, maldito Sí, hombre. sí, o sea, la verdad es que a mí me llama peculiarmente la atención y me entristece muchísimo que en efecto México ha sido ahora sí que históricamente incapaz de mirar su historia y que lo hace desde lugares absolutamente simplistas, fanáticos, ideologizados y sin un poquito de ojo crítico y de ojo lúdico, como bien nos dices y nos invitas, y sobre todo sin ningún ánimo de pensamiento y de reflexión, ¿eh? Porque eso nos enseñaron a memorizar. Exacto. Y además a memorizar en buenos y malos, como que no había ningún personaje complejo, con ambigüedades, con contradicciones, como es el ser humano. Entonces, pues si eso es lo que te enseñan de niño, pues vas un poco en esa inercia de el bueno bueno y el malo malo, y te cuesta mucho trabajo como integrar estas ambivalencias de cualquier persona, ¿no? Y tú te diste esa tarea y la celebro y la aplaudo muchísimo, ¿eh? Muchas gracias, Uti. ¿Qué es lo que más te llamó a ti la atención de todas estas historias que nos cuentas? O sea, que dices, híjole, si esto lo incluyeran también en los libros de texto, quizá hoy estaríamos en un lugar distinto como sociedad. Pues mira, a mí creo que una de las cuestiones más importantes o más interesantes es que la conquista es un fenómeno que cambió la fisonomía del mundo para siempre, yo diría. Cambió la geopolítica, la economía, la religión, la sociedad de 4 continentes, por lo menos, Asia, África, América y Europa. Estamos tan ocupados viéndonos el ombligo que de pronto perdemos de vista, ¿no? Que fue un fenómeno de alcances planetarios, para bien o para mal, cambió la fisonomía del mundo para siempre. Para siempre. Y es como en la médula del libro es eso, que Nueva España no se entiende más que en un contexto global, de una primera globalización temprana, que es la del siglo XVI. Así es. Y justamente tampoco se entiende el movimiento de independencia, tampoco se entendería la revolución a posteriori, en fin, no se entendería tampoco a Porfirio Díaz, no se entendería nada si no empezamos a ver como digamos, insisto, ¿no? O sea, un ojo como mucho más crítico, más humano, y casi, ¿no? Como de novelista, como bien, además ese ojo que te asiste, que se agradece tanto, ¿no? Sí, no pelear con el pasado, ¿no? Es como, esto es lo que fuimos alguna vez. Es como, decía una colega, es como pelearte con el niño que fuiste. Ya, eso fuiste, así te criaron. Bueno, eso es lo que te llevó a ser lo que eres ahora. Ya está, ¿no? Pero comprenderlo y explicarlo en ese contexto para entender lo que eres hoy. No estarte peleando con el niño, con el adolescente que fuiste, porque no tiene ningún sentido. No explica el pasado, eso no explica. Pelearte con el pasado no lo explica, ni te hace entender lo que eres en el presente. Y ¿no? adorarlo tampoco, ¿eh? O sea, adorar tu pasado tampoco. O sea, adorar, idealizar tu pasado es como idealizar a tus ancestros, idealizar a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus papás, en fin. O sea, todas esas son actitudes absolutamente infantiles, no son actitudes adultas. Y además, ¿a qué ancestro adorar, no? Porque es bueno, correcto. puedes adorar a tu ancestro Acamapichtli o puedes adorar a tu ancestro Pedro de Alvarado, pues eso ya es una decisión personal. Oye, bueno, Ecos de la Nueva España ya está disponible en todos lados. Así es, ya lo pueden encontrar en todos lados. En papel y en formato electrónico. Te felicito muchísimo por esta gran aportación. Yo creo que todos estaríamos obligados de leerla. Y pues ya ahorita es tarde, 25:35 de la 21 horas con 35 minutos 17 segundos. Que corran, que lo bajen, que lo compren y se pongan a leerlo. Te mando un abrazo grande.